Buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar la clase de miología y de función muscular. Bien, comencemos. Hay que entender que nosotros al estudiar la anatomía tenemos una posición anatómica establecida para poder entender cómo está posicionado o cómo vamos a aprender los términos, a ver en qué posición se encuentra o en qué zona está ubicada cada zona del hueso, cada parte del músculo, dónde comienza cada músculo, que es el origen, dónde termina cada músculo, que es la inserción, o conocer ciertas partes de las zonas óseas que nos permitirán saber cómo es que está ubicada cada uno de nuestros grupos musculares. Por ende, tenemos que entender que existen distintas partes de nuestro cuerpo y estas partes son las siguientes. Antes de empezar a definir o conversar de cada una de estas partes, debemos de entender de que nuestra posición anatómica es parados, con puntas del pie hacia el frente, manos, palmas apuntando hacia adelante, en donde una parte superior, o perdón, la parte de adelante de nuestro cuerpo se lo conoce como anterior, la parte de atrás de nuestro cuerpo se lo conoce como posterior, la parte que está más cerca hacia el cráneo, o todo lo que está más cerca de nuestro cráneo se lo conoce como superior o craneal, la parte que está más cerca a nuestros pies se le conoce como caudal, la parte que está hacia nuestro centro de nuestro cuerpo o hacia nuestra línea media se le conoce como medial, lo que está más lejos o hacia el lateral de nuestra línea media se le conoce como lateral. Si ubicamos, por ejemplo, un punto de referencia, donde la cabeza es nuestro punto de referencia, eh, el hombro estaría más proximal a nuestra cabeza. A eso se lo conoce como proximal. Cuando ubicamos un punto de referencia, que en este caso puede ser la cabeza, el hombro está más proximal a nuestra cabeza. Y si ubicamos el mismo punto de referencia que es la cabeza, nuestra mano estaría más distal de nuestra cabeza. Por eso cuando hablamos de proximal y distal, tenemos que ubicar primero un punto de referencia. El punto de referencia, por ejemplo, en este caso es nuestra cabeza. Nuestra cabeza está más proximal a nuestro hombro y nuestra cabeza está más distal de nuestra mano. Entonces esos términos los usamos cuando tenemos un punto de referencia de por medio. Superficial es que está más a la superficie, por ejemplo, nuestra piel está más a nuestra superficie de nuestro cuerpo, nuestros músculos están más profundos, ¿no? Nuestra piel está en nuestra superficie de nuestro cuerpo y nuestros músculos están un poco más profundos de nuestro cuerpo, ¿sí? Veamos también otros términos que tenemos que utilizar a la hora de estudiar la anatomía, sobre todo en funciones o en movimientos. Los movimientos que realiza nuestro cuerpo son diversos, ¿sí? Son aproximadamente 12 movimientos que realiza nuestro cuerpo en determinada situación. Cuando hablamos de una abducción, relaciona siempre la palabra AB de abrir, ¿sí? Cuando nuestras extremidades, por ejemplo, nuestros brazos, nuestras piernas, se abren, se separan de nuestra línea media. A eso se los conoce como abducción. Cuando nuestras extremidades se juntan hacia nuestra línea media o se pegan hacia nuestra línea media, se la conoce como aducción. Eh, Hola, Rosa, me escribes que no se me escucha bien. Quiero saber si se me escucha, por favor. Chicos, quiero hacer las correcciones respectivas. Bien, entonces continuamos. Cuando hablamos de una rotación lateral,
hablamos de que se realiza una rotación del hueso en un eje, ¿sí? En ese caso realizamos este movimiento hacia afuera. Una rotación medial es cuando realizamos un movimiento hacia el centro, hacia el medio, ¿sí? Una rotación medial. Una flexión, por ejemplo, en la gráfica 2 estamos analizando una flexión del hombro. La flexión del hombro es cuando llevo hacia adelante mi brazo en una flexión. Una extensión vendría a ser cuando mi brazo llega hacia atrás o lo extendemos hacia atrás, ¿sí? ¿Correcto? Por ejemplo, la imagen 3 nos muestra una elevación, un descenso, pero que una elevación de los hombros, por ejemplo, y un descenso en este caso de los hombros. Sí, esos son otros movimientos que puede realizar el cuerpo. También nosotros podemos realizar una flexión, extensión de la columna. Veamos la gráfica número 4, en donde cuando el cuerpo va hacia adelante se le conoce como una flexión de columna y cuando el cuerpo va hacia atrás se le conoce como una extensión de columna. La gráfica 5 nos muestra una flexión y extensión del codo, ¿sí? Cuando la mano sube, donde el ángulo del codo, ¿sí? Disminuye, a esto se le conoce como una flexión. Y cuando el ángulo del codo, ¿sí? Aumenta, o cuando desciende el brazo o el antebrazo, a eso se lo conoce como una extensión. Veamos ahora la gráfica 6, donde nos muestra una flexión y extensión de la muñeca, ¿no? La palma hacia atrás, donde yo realizo una flexión cuando la mano va hacia mí, y cuando la palma va hacia adelante, se lo conoce como una extensión de muñeca. Veamos también que el cuerpo puede realizar movimientos de supinación y pronación. Cuando la palma está hacia adelante, ¿sí? A eso se lo conoce como una supinación. Cuando la palma va hacia atrás, se lo conoce como una pronación. Veamos la gráfica 9, en donde la persona está realizando movimientos circulares, ¿sí? Con su pierna. A eso se lo conoce, esos movimientos circulares se los conoce como circunducción, como dice aquí en el punto 9. En el punto 10, recuerda que la circunducción se puede hacer tanto para extremidades inferiores como para extremidades superiores, ¿sí? En el punto 10 podemos realizar una flexión dorsal, donde la parte dorsal del pie, que es la parte que está hacia adelante, se le conoce como dorso, ¿sí? Cuando yo flexiono el pie, o sea, la punta del pie hacia abajo, a eso se lo conoce como una dorsiflexión o flexión dorsal. Pero la parte de abajo, que es la parte que está, en este caso, cuando tú estás parado, está en contacto con el suelo, que es la planta de nuestro pie, eh, y cuando en este caso descendemos el pie a nivel de la articulación del tobillo, a eso se lo conoce como una plantiflexión. Entonces, cuando elevamos el pie, ¿sí? Cuando elevamos el pie a nivel de la articulación del tobillo, se lo conoce como una dorsiflexión. Cuando se desciende el pie a nivel de la articulación del tobillo, se lo conoce como una plantiflexión. Vemos acá otra gráfica, la número 11, donde el pie va hacia medial, ¿sí? Donde el pie va hacia medial se lo conoce como inversión, pero cuando el pie va hacia lateral se le conoce como eversión, ¿sí? Son otros movimientos que se pueden realizar, sobre todo en este caso en el tobillo. Cuando una parte de nuestro cuerpo va hacia adelante, se la conoce como una eh, retracción, ¿sí? Es un desplazamiento, pero si es un desplazamiento anterior de una parte del cuerpo, eso se lo conoce como protracción, ¿sí? Pero cuando realizamos un desplazamiento posterior de una parte del cuerpo, se lo conoce como retracción. Acá observamos, miren la gráfica número 12, cuando este mentón va hacia adelante, a eso se lo conoce como protracción. Cuando este mentón va hacia atrás, a eso se lo conoce como retracción. Las escápulas también pueden realizar movimientos de protracción y retracción, ¿sí? Por ejemplo, cuando separas las escápulas y las envías hacia adelante, se la conoce como protracción. Cuando las escápulas las llevas hacia atrás, juntándolas, a eso se lo conoce como retracción, ¿correcto? Es un desplazamiento posterior. Bien, observamos aquí las columnas. Recuerda que tu columna tiene vértebras cervicales, vértebras dorsales o también conocidas como vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras
coxígeas. Observemos aquí que este es el hueso de nuestra cadera, donde la parte superior, lo podemos ver con más claridad acá, esta parte superior se le conoce como ilion, ¿sí? Acá lo vemos, ilion. La parte que está hacia posterior o hacia atrás se la conoce como isquion y la parte de delante se le conoce como pubis. Acá lo podemos ver, mira, con más claridad. Esos son los huesos, el hueso de tu cadera que se le conoce como coxal, que son dos coxales. Esta parte de aquí se le conoce como ilion. Esta parte de aquí abajo se le conoce como isquion y esta parte de aquí adelante se lo conoce como pubis, ¿sí? Entonces, tu hueso de tu cadera tiene tres partes, ilion, isquion y pubis, ¿sí? El ilion está hacia más anterior, más hacia arriba, el pubis está hacia adelante y el isquion está más hacia atrás, ¿sí? Ubicado más hacia la parte posterior de tu zona pélvica, ¿correcto? Recuerda que el fémur, este es tu hueso fémur, tienen partes importantes óseas que tenemos que conocer. Por ejemplo, tu hueso fémur, a esta parte de aquí se le conoce como cabeza del fémur, ¿sí? A esta parte de aquí, que es como un montículo elevado, se le conoce como trocánter mayor. A este montículo elevado, que es un poco más pequeño que el trocánter mayor, se le conoce como trocánter menor. Por aquí hay una línea que se la conoce como línea áspera, que lo vamos a ver ahorita, que aquí es donde se inserta el glúteo, o acá es donde termina el glúteo, ¿sí? Glúteo mayor. Bueno, y en la parte bajas existen dos cóndilos, ¿no? Hacia adentro, cóndilo medial, y hacia afuera, cóndilo lateral. Perfecto. Observamos aquí, chicos, de que estas son las inserciones de nuestros músculos, ¿sí? De la parte inferior, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de qué músculos, del músculo glúteo, ¿sí? Observamos aquí otra parte importante también que nos sirve conocer a nosotros, es nuestra rótula, ¿no? Nuestra rótula, sobre todo la parte que más nos va a interesar aprender, es de que tiene una base, ¿no? La parte que está más arriba de tu hueso de rótula o tu hueso de tu rodilla, se lo conoce como base, base de la rótula, la parte de arriba de tu rodilla, ¿sí? De tu hueso de tu rodilla. Perfecto. Hablemos de miembros inferiores. Primero hablemos de los músculos glúteos. El músculo glúteo, recuerda que cuando hablamos de músculos estamos hablando de un grupo muscular. No estamos hablando de un solo músculo, chicos. No estamos hablando de un solo músculo, estamos hablando de un grupo muscular. El grupo muscular de la zona glútea son tres. Encontramos un glúteo mayor, por debajo vas a encontrar un glúteo medio y por mucho más abajo vas a encontrar un glúteo menor o también conocido como glúteo mínimo. Entonces recuerda, tu músculo glúteo tiene tres porciones o tienes tres, en este caso, digamos así, partes, ¿sí? Por ende se lo conoce como un grupo muscular. No es solo un músculo, es un grupo muscular porque tiene varios, en este caso, varios glúteos. El que está más externo, que generalmente es el que se aprecia, el más superficial, es el músculo glúteo mayor. Si yo saco el glúteo mayor, por debajo voy a encontrar un glúteo medio. A ese glúteo medio también se le conoce como el músculo de la cadera. Si yo saco el glúteo medio, por debajo voy a encontrar un glúteo menor, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá vemos nuestro glúteo medio, nace desde aquí, desde la cresta ilíaca. Recuerda que otra parte que nos faltó conversar hace un momento fue de que tu zona ilíaca de tu hueso coxal tiene una cresta, mira. Observa aquí esta imagen, observa acá la forma de esta zona de tu zona ilíaca, tiene como una forma de cresta del gallo. Por eso que se lo conoce como cresta ilíaca. Entonces, desde aquí nace, pero de la parte de acá atrás, no de la parte de adelante, tu glúteo medio, sino la parte de acá atrás, ¿sí? Entonces, la parte posterior de tu zona ilíaca o tu fosa ilíaca de tu hueso coxal. Perfecto. Entonces, observamos de que el glúteo medio nace de esta zona y llega, mira, ¿hacia dónde? Hacia tu trocánter mayor, pero ¿de qué hueso? Del hueso fémur, ¿correcto? Trocánter mayor del hueso fémur. Entonces, existe una cara anterior
y posterior de tu hueso coxal. El músculo, todos los músculos glúteos, tanto el glúteo menor como el glúteo mayor como el glúteo medio, se originan aquí, en la fosa ilíaca posterior, ¿correcto? Fosa ilíaca posterior. Y se insertan en el trocánter mayor. Observemos aquí la gráfica. El glúteo mayor se origina en la cresta ilíaca. En este caso, llega hasta la zona sacra y, hacia la zona coxígea, ¿sí? Entonces, tu músculo glúteo, como lo vemos aquí, tu glúteo mayor nace en la cresta ilíaca. Por aquí vas a encontrar la zona sacra y la zona coxígea. Desde aquí nace tu glúteo y va hacia donde, como lo vemos aquí en la gráfica, en la tuberosidad glútea del fémur. Por aquí vamos a ver con más detalle que tu músculo glúteo llega hacia acá. Aquí se encuentra la tuberosidad glútea del fémur. Entonces, tu músculo glúteo nace desde tu hueso coxal, que es tu hueso de tu cadera, y va hacia la parte anterior de tu fémur, ¿sí? Va hacia la parte anterior de tu fémur. Hasta ahí, hasta ahí termina el músculo glúteo. Por aquí vas a ver que igualmente tu músculo glúteo medio nace en tu hueso coxal, en esta parte de aquí, nace en tu hueso coxal, ¿sí? En esta parte de aquí, pero en la parte de atrás, como lo vemos acá, aquí, en la parte de atrás, nace tu glúteo medio. Tu glúteo menor también nace acá. ¿Y van hacia dónde? ¿Hacia qué hueso? Hacia el hueso fémur, correcto. Entonces, el glúteo medio va hacia la cara lateral del ilion, esta parte de aquí, cara lateral del ilion, y va hacia tu trocánter mayor. En este caso, vemos acá que el glúteo menor está por debajo, igual en el hueso coxal, y va hacia el trocánter mayor también del fémur, ¿correcto? Entonces, en conclusiones, tu músculo glúteo nace en tu hueso coxal, la parte posterior, ¿sí? O la parte lateral, perdón, de tu hueso coxal, y llegan hacia tu hueso fémur, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos músculos, chicos? La función del glúteo mayor es la extensión de cadera. Recuerda, si yo llego la cadera o la pierna hacia adelante, por ejemplo, cuando doblas la rodilla y la llevas hacia adelante, ¿sí? Como por ejemplo, imagínate que quieres parar el balón cuando alguien te lanza la pelota y quieres hacer unas dominadas, ¿no? Unas dominadas con, con, con tu músculo muslo, ¿sí? Y estás llevando la pierna hacia arriba, ¿sí? Eso es una flexión de cadera, ¿sí? Y en este caso, cuando tú llevas la pierna hacia atrás, ¿sí? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en los ejercicios para glúteos que realizan las mujeres, en este caso en una máquina conocida como la polea, donde yo la pierna la estoy estirando hacia atrás, eso se lo conoce como una extensión. Entonces el músculo glúteo realiza la extensión de cadera, ¿sí? Su principal función del músculo glúteo es la extensión de cadera. Y el músculo glúteo medio, su principal función es la abducción de cadera. Por eso que ustedes cuando ven a una persona sentada, en este caso en una máquina conocida como abducción, está realizando y está activando un músculo conocido como glúteo medio, que es el músculo de la cadera. Y el glúteo menor lo que realiza también es un aporte, digámosle así, un apoyo al glúteo medio para que pueda realizar la abducción. Eso es como que es un músculo auxiliar para realizar la abducción de cadera, ¿sí? Otra manera de poder activar al músculo glúteo menor, hace un momento yo les hablé de la extensión de cadera cuando llevo la pierna hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, en una máquina conocida como glúteo en polea. Pero cuando yo estoy haciendo elevación de pelvis, ¿por qué el principal músculo ahí es el glúteo mayor? ¿Por qué? Porque yo también estoy realizando una extensión de cadera. Imaginémonos, mire, que estás realizando el ejercicio de elevación de pelvis. Cuando estás en una banca, estás con una barra, ¿sí? Posicionado ahí realizando este ejercicio.
cuando tu cadera baja, estás realizando una flexión, ¿sí? Cuando tu cadera baja, como direccionándose al suelo, estás realizando una flexión de cadera. Pero cuando empiezas a subir, desde el momento que empiezas a subir, estás realizando una extensión, 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 extensión. Recuerden que en este ejercicio, la columna debe estar alineada con el glúteo y con la cadera, y la cadera debe estar alineada con los muslos. Entonces, estoy realizando una extensión de cadera. Por ende, los tres músculos glúteos realizan determinada función. El músculo glúteo mayor realiza una extensión de cadera, ya sea con la pierna o ya sea solo moviendo la cadera. El glúteo medio realiza conjuntamente con el glúteo menor la abducción, o sea, abrir las piernas o llevarlas fuera de mi línea medial hacia el lateral, ¿correcto? Hablemos ahora de los músculos posteriores del muslo. A estos músculos muchas veces se lo conoce de una manera errónea, equivocada. A estos músculos se lo conocen como femorales en los gimnasios, ¿no? Pero este músculo realmente se le conoce, perdón, su nombre correcto es isquiotibiales, ¿sí? ¿Por qué isquion? Porque recuerda, mira, tu hueso coxal tiene una zona ilíaca, una zona púbica y una zona isquiática. Entonces, a eso se lo conoce como isquion. Por eso es que a los músculos isquiotibiales llevan ese nombre, los músculos isquiotibiales, porque nacen de aquí. O sea, su origen de estos músculos está en la zona isquiática. Exactamente en esta zona que se le conoce como tuberosidad isquiática. ¿Qué es este huesito cuando te sientas, estás mucho tiempo sentado y te duele en tu zona glútea, está por debajo de tu glúteo? A eso se lo conoce como isquion, ¿sí? O exactamente el nombre es tuberosidad isquiática. Entonces tu músculo isquiotibial nace de aquí, de esta zona, de tu tuberosidad isquiática. Perfecto. Pero ya que aprendimos de que el músculo femoral no es el nombre correcto para ese músculo, el músculo se lo conoce como isquiotibial. Ya hablamos de que nace en la zona isquiática, por aquí, mira, abajo de tu glúteo está la tuberosidad isquiática, pero estos músculos llegan hacia tu tibia. Por eso que a este músculo se le conoce como isquiotibial. Isquio porque nacen en la tuberosidad isquiática de tu zona isquiática de tu hueso coxal y se insertan en tu tibia. Por eso que se le conoce como isquiotibial. Ahora, esto también es un paquete o grupo muscular. ¿Por qué? Porque son tres músculos que en este caso unidos forman al músculo isquiotibial. Vamos a ver que hacia el lateral vas a encontrar a tu bíceps femoral. Recuerda, en tu brazo tienes un bíceps, pero el nombre correcto, su nombre es bíceps y su apellido es braquial. Aquí en este caso, esta porción del músculo isquiotibial se le conoce como bíceps, pero no es un bíceps braquial, sino es un bíceps femoral, ¿correcto? Entonces, no confundir esos términos. Segundo, más hacia el centro vas a encontrar otro músculo conocido como semitendinoso, y más hacia medial o hacia adentro vas a encontrar un músculo conocido como semimembranoso. Perfecto. Entonces, vemos acá de que el bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta. El bíceps femoral es el único de los tres que no se inserta en la tibia, sino se inserta en el peroné, aquí hacia el lateral, ¿sí? Como vemos acá, el bíceps femoral llega de la tuberosidad isquiática, este es tu cresta ilíaca o tu ilion, y este es tu isquion, ¿sí? Se origina en tu tuberosidad isquiática y se inserta en la cabeza del peroné. Pero el semitendinoso igual nace en tu tuberosidad isquiática, ¿sí? Y se inserta en la tibia, ¿sí? Se inserta en la tibia, como ves acá, se inserta en la tibia. Este es tu peroné y este es tu tibia. Llega hacia la tibia, más hacia medial, ¿sí? Posteromedial, o sea, la parte de atrás y hacia el medio. En cambio, tu semimembranoso igual nace en tu isquion de tu hueso coxal y se inserta más hacia el lateral superior, posterior de tu hueso tibial, ¿correcto? Entonces, el bíceps femoral nace en la tuberosidad isquiática y se inserta en el peroné. Tu semitendinoso nace en el isquion y se inserta en la tibia, y tu semimembranoso nace en el isquion y se inserta también en la tibia, ¿sí? Por ende, como todos nacen en el isquion, se le conoce como isquio, y como de estas porciones o dos porciones llegan hacia la
tibia, por eso que se lo conoce como isquiotibiales o isquiotibiales, ¿correcto? Y entonces estos tres músculos, estas tres porciones del grupo muscular isquiotibial, las entrenas tú o las activas o las trabajas cuando tú estás realizando, por ejemplo, esa máquina en donde tú te echas y realizas la flexión de rodilla y supuestamente muchos piensan que es para glúteo, pero no, esta máquina está diseñada específicamente para trabajar este músculo de aquí, que es, como algunos le llaman femorales, pero el nombre correcto ya aprendimos que es isquiotibiales, ¿correcto? Muy bien. El peso muerto también es otro músculo que activa también a este, otro ejercicio que activa a este grupo muscular, ¿correcto? Bien, entonces ahí vimos los músculos posteriores, ¿no? Músculos posteriores, el grupo muscular se lo conoce como isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Estos son sus orígenes, estas son sus inserciones, como ya lo vimos, y estas son sus funciones, que es la flexión de la rodilla. Para ser más específico, la flexión de la pierna a nivel de la rodilla, ¿sí? Ahora hablemos de los músculos ya no de atrás, sino de los músculos que están adelante de nuestro muslo. Recuerda, si estamos hablando del tren inferior, hablamos primero de un músculo que está en nuestra pelvis, la parte posterior, conocidos como músculos glúteos, que ya aprendimos que son tres: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Vimos un poquito más abajo la cara posterior de tu muslo, que se lo conoce como isquiotibiales. Ahora veamos a tu muslo, pero la parte de adelante. A este músculo se lo conoce como cuádriceps. ¿Por qué lleva el nombre de cuádriceps? Recuerda que son cuatro grupos musculares, ¿sí? Cuatro porciones que me generan el grupo muscular conocido como cuádriceps. Por ende es que se le conoce como cuádriceps, porque son cuatro porciones. En este caso se le conocen como cuatro bastos, ¿sí? El músculo cuádriceps tiene un recto anterior que está en el centro, conocido también como recto femoral, un músculo que está más hacia medial, ¿sí? Que se le conoce como vasto medial o vasto interno, también es el otro nombre que recibe, que está acá dibujado o graficado de color verde. Vemos acá también de que se muestra en la imagen el mismo grupo muscular o el mismo vasto que hablamos en el inicio, el vasto medio o recto femoral, y hacia el lateral vamos a ver a un músculo externo o vasto lateral. Entonces, tu músculo cuádriceps tiene tres porciones. Vamos a encontrar que hacia lateral vamos a encontrar justamente el vasto lateral o vasto externo, hacia medial el recto femoral o vasto medio, y hacia medial, ¿sí? Vamos a encontrar el vasto interno o vasto medial. Vasto lateral hacia el lado, hacia afuera, hacia el centro el recto femoral o vasto medial, o vasto interno, perdón, y hacia, perdón, recto femoral o vasto medio, y hacia interno vamos a encontrar el vasto medial o vasto interno, ¿correcto? Pero si tú sacas el recto femoral, que es este musculito de aquí, por debajo vas a encontrar un vasto intermedio, ¿sí? Un vasto intermedio. Entonces, ahí estaríamos hablando de los cuatro bastos del músculo cuádriceps. Cuádriceps porque recuerda, son cuatro bastos. Hacia lateral, vasto lateral, hacia el centro, recto femoral. Si yo saco este músculo conocido como recto femoral, vamos a encontrar por debajo un vasto intermedio. Y hacia medial vamos a encontrar justamente, lleva ese mismo nombre, vasto, pero ya no vasto lateral, ni vasto intermedio, sino vasto medial. Perfecto. Entonces, si en el examen viene, por ejemplo, indíqueme los cuatro bastos del músculo cuádriceps, tú vas a poner vasto lateral, recto femoral, vasto medial, y por debajo del recto femoral, vasto intermedio. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del vasto medial, acá está. Vamos a colocar, acá está.
vasto medio, o en este caso recto femoral, se origina en el trocánter mayor y llega, mira, ¿hacia dónde? Hacia la base de tu rótula. Por eso que antes, hace un momento, te indiqué que es importante conocer que tu rodilla tiene partes y la parte de acá arriba se le conoce como base. ¿Perfecto? Entonces, este músculo nace en el trocánter mayor. ¿Te acuerdas que hace un momento hablamos que existía un trocánter mayor y un trocánter menor? Este músculo nace en el trocánter mayor, llega hacia la base de la rótula y conjuntamente con el vasto medial, recto femoral, vasto lateral, perdón, recto femoral, vasto medial y vasto intermedio, se juntan los tres formando un tendón del cuádriceps, ¿sí? Formando un tendón del cuádriceps que se inserta en esta parte de aquí. ¿Cómo se llama esta parte? De tu tibia, porque este es tu peroné y este es tu tibia. Se le conoce como tuberosidad justamente de la tibia. Tuberosidad de la tibia. Se insertan acá. Perfecto. Entonces, el vasto lateral también nace en tu trocánter mayor y se inserta en tu base de tu rótula y conjuntamente con los otros tendones de los otros vastos forman un tendón conocido como tendón del cuádriceps y se inserta en la tuberosidad de la tibia. Hacia medial vas a encontrar el vasto medial. Este vasto medial se inserta también su tendón en la base de la rótula y llega uniéndose con los otros tendones hacia la tuberosidad de la tibia. Y por debajo del recto femoral vas a encontrar el vasto intermedio, ¿sí? Que llega hacia la base de la rótula, su inserción y y uniéndose con los otros tendones de los otros vastos forman el tendón del cuádriceps y se unen o digamos así, se insertan o llegan hacia la tuberosidad de la tibia. Por eso que cuando yo la rodilla la extiendo, yo estoy generando una contracción de estos músculos. Recuerda que cuando una inserción se acerca más hacia su origen, se genera la contracción. Recuerda cuando la inserción se encuentra más hacia su origen, se genera la contracción del músculo. ¿Y en qué ejemplos, por ejemplo, en qué ejemplos podemos activar a este músculo cuádriceps? Este músculo cuádriceps lo puedes activar, por ejemplo, cuando estás haciendo las extensiones de piernas, ¿sí? En esta máquina conocida como la leg station. O cuando estás haciendo sentadillas, por ejemplo, cuando levantas el peso estás realizando una extensión de pierna. Entonces a eso se lo conoce como, o en ese caso, activarías tú al músculo cuádriceps, ¿correcto? Veamos ahora los músculos que están hacia el centro de tu pierna, ¿sí? Hacia el centro de tu muslo. A estos muslos se lo conocen como, a estos músculos, perdón, se lo conoce como músculo aductor, ¿sí? Pero también es otro grupo muscular. Veamos aquí que existe un aductor largo, un aductor corto y un aductor mayor, ¿correcto? Un aductor largo que lo encontramos aquí, mira, un aductor largo, un aductor corto que lo encontramos aquí y un aductor mayor, ¿correcto? ¿Dónde se originan? Los tres se originan en la pubis y dónde se insertan en la línea áspera del fémur. ¿Dónde está el pubis? ¿Recuerdas que tenías tu hueso coxal o tu hueso coxal eran todo esto de aquí que forman tu pelvis, ¿sí? Tienes un hueso coxal derecho, un hueso coxal izquierdo, y tenía tres partes, el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, tu grupo muscular conocido como aductor, que tiene tres porciones, se originan en la pubis, ¿sí? O en el pubis y se insertan en la línea áspera del fémur. Este es tu fémur. La línea áspera se encuentra hacia el medio del hueso fémur. Entonces, los tres se insertan hacia la línea áspera del fémur. Por ende, acá encuentras a un aductor corto, a un aductor largo y a un aductor mayor. Los tres están formando el grupo muscular conocido como aductor. ¿Y cuál es su función? Justamente su mismo nombre lo indica, aducir la extremidad inferior, llevarla más hacia tu línea media, ¿sí? Entonces, esa es su función del aductor. Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, un sumo con mancuerna, tus piernas primero se aducen, ¿sí? A pesar que no estás, en este caso, separándolas
llevándolas hacia el lateral, alzando las piernas, sino que se aducen, pero con tu pie posicionado en el suelo, ¿sí? Se aducen y después cuando levantas el peso estás realizando una aducción, ¿sí? Primero cuando estás haciendo el sumo con mancuerna, al tus rodillas llevarlas hacia adelante, ¿sí? Cuando estás sentando te estás realizando una abducción, pero cuando te paras, es decir, cuando ya estás levantando el peso, se está realizando una aducción también, ¿sí? Y ahí estás activando el músculo aductor o al grupo muscular conocido como aductor, a las tres porciones del músculo aductor, ¿sí? Otra manera de generar la aducción es cuando tú, por ejemplo, estás sentado en esta máquina de aductores donde la fuerza la llevas hacia adentro, donde la fuerza donde la fuerza va hacia el medio de tu muslo, a eso se lo conoce como, en este caso, aducción también. Entonces, ejemplos para fortalecer el músculo aductor, el sumo con mancuerna y el aductor en máquina. Perfecto. Sigamos con las piernas por debajo, ya terminando los músculos que encontramos en el muslo, vamos a encontrar por debajo a un músculo, a una zona conocida como pierna. En la pierna, en la parte de atrás, vamos a encontrar a dos músculos, a un músculo conocido como pantorrilla, que lleva el nombre también de gemelo o lleva el nombre también de gastrocnemio, y por debajo vas a encontrar un músculo sóleo. Mira, por aquí, por afuera vas a encontrar un músculo conocido como pantorrilla, pero por aquí por debajo vas a encontrar otro músculo llamado sóleo. A esto se lo conoce como otro grupo muscular, pero de la pierna, de la parte posterior, o sea, de la parte de atrás, ¿sí? Por superficial vas a encontrar, o superficialmente vas a encontrar el músculo gastrocnemio, y un poco en la profundidad vas a encontrar al músculo sóleo. Perfecto. Observamos aquí que el músculo sóleo, el músculo gastrocnemio, se origina en los cóndilos del fémur, ¿sí? Este es tu fémur, ¿sí? El músculo gastrocnemio se origina en los cóndilos de tu fémur. Recuerda que esto de aquí es un cóndilo medial, cóndilo lateral, ¿sí? Y este músculo converge conjuntamente con el tendón del sóleo, formando el tendón de Aquiles, o también conocido como tendón del calcáneo. ¿Por qué conocido como tendón del calcáneo? Porque este hueso de aquí es conocido como el calcáneo. Tu hueso de tu talón es conocido como el calcáneo. Entonces, por ende, como este tendón llega hasta el calcáneo, se le conoce como tendón del calcáneo o tendón de Aquiles, correcto. Muy bien. Entonces, el músculo gastrocnemio o pantorrilla o gemelo nace en los cóndilos del fémur y se insertan en el calcáneo. Pero si sacamos a la pantorrilla o gastrocnemio, vamos a encontrar otro músculo conocido como sóleo. Este sóleo ya no va a nacer desde, como lo vemos acá, ya no van a nacer desde los cóndilos en este caso del fémur, sino van a nacer desde la cara posterior de la cabeza del peroné. O sea, aquí vas a encontrar este huesito de aquí que se llama tibia y este huesito de acá que se llama peroné. Entonces nace de la cabeza posterior o la parte posterior de tu hueso peroné, ¿sí? Hueso peroné, hueso tibia, ¿sí? Nace desde aquí, se origina en el peroné y se inserta conjuntamente con el tendón de la pantorrilla en el calcáneo. Entonces forma tanto la pantorrilla como el sóleo el tendón del calcáneo y forman a los músculos posteriores de tu pierna, ¿correcto? Entonces en tu pierna, en la parte posterior, tiene dos músculos, músculo pantorrilla y músculo músculo pantorrilla o músculo sóleo. Perfecto. ¿Y dónde podemos activar estos músculos cuando, por ejemplo, estás realizando el ejercicio de pantorrillas en una máquina conocida como pantorrilla sentado? O cuando estás realizando, por ejemplo, el ejercicio pantorrilla parado, hay una máquina también donde yo pongo unos cojines, ¿sí? De la misma máquina
en mis hombros y yo realizo la flexión plantar, ¿sí? La flexión plantar y de ahí primero realizo la dorsiflexión cuando bajo el talón y de ahí realizo la plantiflexión. En este caso, cuando se realiza la plantiflexión, es decir, cuando tu talón se eleva, ¿sí? Cuando tu talón se eleva, ahí estás realizando la contracción de eh, el músculo sóleo con el músculo pantorrilla. Entonces, por ende, es que tanto el gastrocnemio, pantorrilla y el músculo sóleo generan la plantiflexión. La plantiflexión, entonces, es la función de estos dos músculos, ¿sí? Perfecto. Continuemos. Ya que estamos hablando de miología y hemos visto hasta el momento los músculos de las piernas, ahora observemos los músculos del tren superior, ¿sí? Empecemos con los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda, recuerdan que hay músculos superficiales como el trapecio, otro músculo superficial conocido como el dorsal ancho. Recuerden, chicos, en tu espalda tú tienes 3 capas de músculos. Los músculos que tú ves cuando alguien, por ejemplo, está entrenando sin polo o cuando ves a un culturista mostrando sus músculos, tú vas a ver de que se pueden visualizar ciertos músculos, no todos los músculos. Generalmente los que vas a visualizar en una persona cuando está entrenada y tiene un desarrollo de masa muscular y tiene poco tejido adiposo, vas a ver a los músculos trapecios, ¿sí? Al músculo trapecio y al músculo dorsal ancho, que es lo que generalmente se ven, ¿no? Pero si yo saco el trapecio, por debajo voy a ver a otros dos grupos musculares conocidos como el músculo romboide menor y romboide mayor, ¿sí? Pero yo si saco al músculo romboide menor y mayor por debajo, voy a ver otro músculo conocido como erector espinal, ¿sí? Que son 3. Estos músculos permiten que tu columna esté recta, erecta, ¿sí? Por ejemplo, las personas, los que son adultos mayores o los que están ya en la etapa de la senectud, su columna tiende a caerse. ¿Por qué? Porque estos músculos erectores espinales no han sido fortalecidos, en este caso con anticipación, o no han sido fortalecidos antes, o están débiles, ¿no? Entonces, por ende es que la columna tiende a encorvarse, por ende es que bueno es que en la etapa de adultez o juventud uno realice ejercicios para que estos músculos estén activos, ¿no? Tal vez si una persona realizara ejercicios de la juventud, llegar a la adultez, a una adultez ya mayor y de llegar a ser ya llegar a la etapa de la senectud, tal vez podría realizar ejercicios y podría seguir manteniendo un fortalecimiento de estos músculos y por ende tendría una mejor postura, ¿no? Por ende, desde que estos músculos permiten de que tu columna tenga una postura adecuada, ¿sí? Cuando no los entrenamos, cuando no los fortalecemos, se debilitan y puede deformar nuestra postura. Perfecto. Pero si yo saco los músculos erectores espinales, eh, vamos a encontrar otros músculos conocidos como los multífidos, ¿no? Que son la capa más profunda de tus músculos de tu espalda. A estos músculos conocidos como multífidos, en este caso, realizan la función de estabilizar cada una de tus vértebras, ¿sí? O sea, tenemos en este caso 33 vértebras. Nuestros músculos multífidos dan la estabilidad a cada una de estas vértebras para que nuestra columna lumbar tenga una estabilidad y cuando, por ejemplo, nos inclinemos hacia lateral, hacia anterior o hacia posterior, tengan la estabilidad de estas vértebras de no moverse, de que una no se vaya más abajo, de que no se caigan, que no, en este caso no sean como unos cubitos, ¿no? Cuando has jugado yenka, por ejemplo, y has colocado los cubitos uno encima de otro, como no hay algo que los sostenga, estos cubitos se pueden caer si yo los empujo. Pero nuestras vértebras no. Nuestras vértebras están estabilizadas por unos músculos conocidos como multífidos y le dan la estabilidad a cada una de estas vértebras. Por ende, los músculos multífidos generarían la estabilidad de nuestra columna vertebral, ¿correcto? Entonces, en la capa profunda o en los músculos superficiales que encontramos en nuestra espalda, vamos a encontrar el trapecio. El trapecio se origina aquí, mira, esta bolita de aquí se le conoce como protuberancia occipital,
¿sí? Protuberancia occipital. Este músculo trapecio se origina acá, su origen también llega hasta la torácica 12. Recuerdas que en las primeras diapositivas conversamos de que existen vértebras cervicales, vértebras dorsales, ¿sí? Existen 7 vértebras cervicales, ¿sí? Tu músculo trapecio se origina en la tuberosidad occipital y sigue su origen hacia la torácica 12, ¿sí? Pero se inserta, recuerda que tienes acá un hueso conocido como hueso de la escápula, y este huesito en la parte de atrás, una vista posterior, se le conoce como espina, ¿sí? La parte lateral que está en la parte de tu hombro, por ejemplo, si tú te tocas tu hombro, en la parte más lateral de tu hombro hay un huesito. A ese huesito se le conoce como acromio, que es la unión de la clavícula con la espina de la escápula, ¿sí? Y por delante encontramos a un huesito conocido como la clavícula, ¿sí? Observamos aquí que acá tenemos nuestro hueso clavícula, hueso escápula, ¿sí? Y tenemos nuestras vértebras, como ya lo hablamos, vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. Perfecto. Entonces nuestro trapecio nace aquí en la tuberosidad occipital, se sigue en su origen hasta la torácica 12, o también conocida como T12, eh, llega su inserción hacia la espina de la escápula, hacia el acromio y hacia la clavícula. Y se junta aquí, en este caso, se unen para formar el músculo trapecio. Tenemos un músculo trapecio hacia el lado izquierdo y tenemos un músculo trapecio hacia el lado derecho. Pero nuestro músculo trapecio, miramos la dirección, nuestra dirección de las fibras de nuestro trapecio no van hacia el mismo lado. Nuestras fibras altas o nuestras fibras superiores de músculos trapecios van hacia arriba, se direccionan hacia arriba. Por eso que cuando nosotros elevamos los hombros, ¿sí? Vamos a activar a las fibras ascendentes o las fibras superiores del músculo trapecio. Por eso cuando el entrenador te manda a hacer un ejercicio conocido como remo al mentón, o cuando te manda a hacer con las mancuernas y elevando tus hombros, que ese ejercicio se le conoce como encogimientos, activarías a la parte alta de tu trapecio, ¿sí? Si tú estás realizando, por ejemplo, un remo en máquina donde el músculo, el trapecio, pero la parte media se activa, ¿sí? Donde yo junto las escápulas, donde yo genero la retracción escapular. Recuerda que la retracción escapular es cuando yo junto las escápulas, voy a activar no al trapecio alto ni al trapecio bajo, sino al trapecio medio. Entonces, al realizar un remo en máquina, al realizar un serrucho, yo estaría activando al trapecio medio. Y las fibras descendentes se activan del trapecio cuando yo exhalo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo realizo una exhalación, cuando inhalo y de ahí boto el aire, al descenso las escápulas se bajan. Entonces, al bajarse las escápulas, estaría activando a las fibras inferiores del trapecio. Entonces, fibras superiores del trapecio se activan cuando elevo las escápulas, fibras medias se activan cuando junto las escápulas generando la retracción y fibras inferiores se activan cuando desciendo las escápulas. Perfecto. El músculo dorsal, chicos, nace desde como lo vamos a ver aquí, nace desde la torácica 5, ¿sí? Desde la torácica 5, desde aquí, desde la vértebra torácica 5, ¿sí? Y llega hacia, en este caso, la zona sacra de tu columna. Recuerda, tienes una zona cervical, que es en el cuello, zona torácica, que es en la parte media de tu espalda, zona lumbar, una zona sacra, ¿sí? Y una zona coccigia. Entonces, el origen del músculo dorsal nace en este caso, en la torácica 7, sigue su origen hacia la zona sacra, sigue su origen por la cresta ilíaca y se inserta, ¿sí? Todo esto es su origen, todas estas fibras de aquí hacia acá van hacia una inserción. ¿Y dónde se insertan, chicos? En esta parte de aquí. El músculo dorsal ancho se inserta en esta parte de aquí. Se inserta en la... Recuerda que
tu húmero, así como tu fémur, tiene partes, tu hueso de tu brazo, ¿sí? Donde está tu bíceps, tu hueso de tu brazo, donde está tu bíceps, ese hueso se le conoce como húmero. El húmero tiene partes. ¿Te acuerdas que en el muslo, el hueso que está en el muslo, ¿sí? El hueso que está por debajo del muslo o por debajo del cuádriceps, se le conoce como fémur, ¿sí? Este fémur por lateral tenía un trocánter mayor, ¿no? Perfecto. Ahora el hueso de tu brazo tiene por lateral a una zona también conocida como tubérculo mayor. Ahora, ¿te acuerdas que tu fémur tenía una parte ósea conocida como el trocánter menor, hacia adentro, hacia el medio? Igual tu hueso húmero tiene otra parte conocida como tubérculo menor. No confundir entonces, tu hueso húmero tiene hacia lateral una zona ósea conocida como trocánter mayor y el hueso fémur, perdón, tiene hacia lateral una zona ósea conocida como trocánter mayor y el hueso húmero tiene por afuera o hacia lateral una parte ósea conocida como tubérculo mayor. Ahora, tu hueso fémur hacia el centro tenía una parte ósea conocida como tubérculo menor y tu hueso húmero tiene hacia el centro esta parte conocida como tubérculo menor. Entonces, tu hueso húmero tiene un tubérculo mayor, que es esta zona de aquí, este montículo alzado, este montículo óseo alzado, y este montículo óseo alzado se le conoce como tubérculo menor. Por el centro de estos dos tubérculos encontramos a, a un surco, y este surco se le conoce como surco intertubercular. ¿Por qué? Porque está entre los dos tubérculos, ¿sí? Ahora, el músculo dorsal ancho se inserta en esta parte de aquí, en la cresta del tubérculo menor. Debajo de tu tubérculo menor vas a encontrar a una cresta, ¿sí? Y lleva el mismo nombre, cresta, pero ¿de qué? Del tubérculo menor. Y por debajo del tubérculo mayor vas a encontrar una cresta. A eso se le conoce como cresta del tubérculo mayor, perfecto. Entonces tu músculo dorsal se inserta en la cresta del tubérculo menor, perfecto. Muy bien, entonces el origen de tu músculo dorsal ancho es desde la torácica 7, va hasta la zona sacra y se inserta en la cresta del tubérculo. ¿De qué tubérculo es? Del tubérculo menor. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es la función del dorsal ancho? Genera, como lo vamos a ver aquí, genera la extensión del brazo, ¿sí? Genera la extensión del brazo. Te pongo un ejemplo. ¿No has visto cuando hacía un gimnasio realizar algunas personas el famoso ejercicio conocido como pullover en polea, en donde la persona está agarrando una barra en la polea, ¿sí? Las manos las tiene en pronación, ¿sí? O las palmas hacia abajo, ¿sí? Y la persona está parada frente a la barra, tiene los codos extendidos, los brazos estirados, la cadera le lleva hacia atrás, su cuerpo lo inclina un poco hacia adelante y lleva con los codos estirados, los brazos extendidos, la barra hacia su muslo. Está realizando el famoso ejercicio conocido como pullover en polea alta. Entonces, si yo llevo los brazos hacia adelante, estoy hablando de los brazos con los codos estirados, brazos hacia adelante, yo estoy realizando una flexión del hombro. Pero cuando empiezo a descender, o sea, si yo llevo los brazos hacia adelante con los codos estirados, estoy realizando una flexión. En ese ejercicio estoy con los codos estirados, porque pueden realizarse flexión del brazo con los codos flexionados también. Pero en ese ejercicio estoy con los codos estirados. Estoy realizando una flexión, pero cuando empiezo a descender, a descender, a descender, a descender hasta que la barra llega al muslo, estoy realizando una extensión. Entonces en el ejercicio de pullover en polea alta, estoy realizando la extensión del húmero. ¿Y qué músculo se activa cuando yo realizo esta extensión del brazo, del húmero? Estoy realizando la activación del músculo dorsal ancho.
Ahora, cuando yo realizo el ejercicio jalón al pecho, o también conocido como lat pull down en inglés, yo estoy en una máquina donde la barra está arriba, yo estoy sentado y llevo la barra hacia mi pecho, ¿sí? Eh, en este ejercicio, en la última parte, o sea, imaginemos, ¿no? Estamos en la máquina donde yo estoy realizando el jalón al pecho. La barra la llevo hacia mi pecho. Cuando la llevo hacia mi pecho, los brazos, o en este caso los brazos, ¿sí? Los brazos se aducen, o sea, van hacia el centro tuyo. Estoy realizando una aducción del húmero. Por ende, estoy realizando la activación del dorsal ancho también. ¿Correcto? Esa es otra manera de generar también la activación del dorsal ancho. Entonces, en pullover en polea alta realizo la extensión del húmero, por ende es que activo el dorsal ancho, y en el lat pull down realizo la aducción del húmero, también está realizando extensión porque el brazo va hacia atrás pero con el codo flexionado, ¿sí? Es otra manera de generar la extensión del húmero. También estoy activando el dorsal ancho, ¿correcto? Entonces sus funciones del dorsal ancho es aducción del húmero y extensión del húmero, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando yo junto las escápulas, chicos, cuando yo junto las escápulas, estaré activando otros músculos conocidos como romboide menor y romboide mayor, ¿sí? Estos músculos ya se encuentran por debajo del trapecio. Estos músculos generan la unión de las escápulas. A esa unión, a llevar las escápulas hacia posterior, no hacia adelante, sino hacia posterior, donde las estoy juntando, a eso se lo conoce como retracción escapular. Entonces, ¿quiénes generan la retracción escapular? Los romboides, el romboide menor y el romboide mayor. Pero ¿te acuerdas que el trapecio medio podía realizar también retracción escapular? Sí, entonces cuando tú estás realizando un remo en máquina, ¿sí? Tú estás realizando una retracción escapular. Entonces, ¿qué músculos activas ahí? El músculo romboide menor, romboide mayor y trapecio medio. Perfecto. Ahora, los músculos erectores espinales que ya lo encuentras por debajo de los romboides, estos músculos generan que tu postura esté de una manera adecuada. Estos músculos realizan la extensión de la columna, ¿sí? Extensión de la columna. Por ende, al realizar el ejercicio conocido como hiperextensiones, ¿sí? Donde yo estoy en una máquina, coloco mis piernas y el cuerpo lo llevo hacia adelante y después hacia atrás, estoy realizando un ejercicio de extensión de columna, ¿sí? Estaré activando los músculos erectores espinales. Si yo estoy echado boca abajo y llevo mi cuerpo hacia atrás, a eso se lo conoce como se lo conoce como lumbares en colchoneta, pero el nombre, algunos lo conocen como Superman en colchoneta, por ejemplo, donde yo estoy llevando la columna hacia atrás realizando una extensión. Ese ejercicio también estaría activando a los erectores espinales, ¿correcto? Muy bien. Y por ende, y por último, los músculos conocidos como multífidos son los músculos más profundos de la columna y estos músculos te generan estabilidad en la columna. Cuando nosotros vamos a ver, o los que ya vieron entrenamiento del core, aprendieron de que, o van a aprender de que la respiración de bracing, que es una respiración que yo realizo de manera diafragmática, ¿sí? En donde el diafragma se acerca hacia mi pelvis, estaré activando los músculos multífidos, ¿sí? Entonces, importante saber de que estos músculos los puedo activar a través de una respiración. Esta respiración es una respiración diafragmática conocida como respiración de bracing, ¿sí? Y ahí estaría activando estos músculos que están intrínsecos, o sea, en la parte más profunda de tu espalda. Por la cara anterior del abdomen vamos a encontrar a tres músculos, chicos. Un músculo conocido como oblicuo externo, ¿sí? Que es ese músculo conocido como la cintura. Por debajo de tu oblicuo externo vas a encontrar un músculo conocido como oblicuo interno. Acá observamos en la gráfica, mira, acá está tu músculo oblicuo externo. Este es tu músculo oblicuo externo. Si yo lo corto, por ejemplo, o saco el músculo oblicuo externo, encontraré a un músculo conocido como oblicuo intermedio.
ahí también encontraré a mi famoso six packs o conocido como recto abdominal. Si yo corto al oblicuo interno, encontraré por debajo un transverso abdominal. Entonces tu abdomen también es un grupo muscular. Vas a encontrar un oblicuo externo por afuera y que está hacia el lateral, como lo vemos aquí. Por debajo del oblicuo externo vas a encontrar un oblicuo interno y por debajo en esa zona de manera intermedia vas a encontrar a tu recto femoral. Por encima del recto femoral existen tejidos, esos tejidos blandos, por ejemplo, que son conocidos como aponeurosis, ¿sí? Estas aponeurosis le dan una solidez a tu zona media. Generalmente estos tejidos blandos, estas aponeurosis, están en zonas que necesitan mucha compresión y se genera mucha compresión aquí para darle estabilidad también a la zona media y sobre todo porque por adentro te encuentras las vísceras, ¿sí? Entonces para darle una solidez, una compresión a esas vísceras para que estén en su sitio ubicadas, necesitan de tejidos conectivos, que son tejidos que tienen sus fibras muy unidas y generan una rigidez, una solidez. A eso se le conoce como aponeurosis, ¿sí? Entonces debajo de la aponeurosis de la zona media anterior vas a encontrar al recto abdominal. Y si yo saco, en este caso, saco al oblicuo externo, al oblicuo interno, por debajo voy a encontrar a un transverso abdominal. Observamos aquí en la gráfica que el oblicuo externo se origina en la quinta costilla y se inserta en este caso, llega hacia su origen desde la quinta costilla hacia la cresta ilíaca, que lo vas a encontrar aquí, y su inserción va hacia el pubis, ¿sí? Hacia acá. Y esta parte de aquí, esta blanquita, estas son las aponeurosis, mira como le indiqué, aponeurosis del oblicuo externo. Tanto el oblicuo externo como el interno y como el recto abdominal tienen aponeurosis, ¿sí? Entonces vas a encontrar una aponeurosis y este centro de aquí se le conoce como línea alba, ¿sí? Esta aponeurosis, pero del centro se le conoce como línea alba. Acá también lo podemos ver, mira. Este blanquito que está en el centro se le conoce como línea alba. Esto aquí es la línea alba. Entonces, tanto el oblicuo externo como el oblicuo interno, como el recto abdominal, se insertan en la línea alba. Y acá lo vemos. Oblicuo externo, quinta costilla, cresta ilíaca su origen, hacia la línea alba, su inserción. Observamos aquí el oblicuo interno desde la décima costilla, cresta ilíaca, hacia la línea alba también su inserción. Este es su origen. 10, 11 y 12, doceava costilla. Mira, acá tienes 12 costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Desde la décima costilla hasta la doceava costilla, la cresta ilíaca, son el origen del oblicuo interno. Y hacia la línea alba es la inserción del oblicuo interno, ¿sí? Y el recto femoral lo vas a encontrar desde los cartílagos costales, ¿sí? Desde los cartílagos, recuerda que este es tu esternón, estas son tus costillas, ¿sí? Acá lo vamos a ver, mira, observamos aquí. Que esta parte de aquí son tus costillas, estos huesos de aquí son conocidos como las costillas, lo del centro es conocido como el esternón. Entre las costillas y el esternón vas a encontrar unos cartílagos conocidos como cartílagos costales, ¿sí? Entonces tu abdomen, tu six packs, tu recto abdominal se origina de la quinta costilla y se inserta, en este caso, en la línea alba también. Origen del recto abdominal, quinta costilla, pubis, o sea, desde aquí hasta acá es su origen, y su inserción en la línea alba, ¿correcto? Entonces todas se insertan en la línea alba. Y por último, de la cara anterior, los músculos de la cara anterior, vemos al transverso abdominal, ¿sí? Que nace desde la quinta costilla, cartílagos costales también, ¿sí? Como el recto abdominal, va hacia la cresta ilíaca y se insertan también en la línea alba. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la función del oblicuo externo, del oblicuo interno? Son generar la rotación del tronco. Por ejemplo, cuando yo estoy realizando un giro con balón sentado, ¿sí? Un giro con balón sentado, estaré activando el oblicuo externo derecho y el oblicuo externo izquierdo. También estaré activando al oblicuo externo
interno y al oblicuo, estaría activando los dos oblicuos, oblicuo externo y oblicuo interno. Tanto el oblicuo externo derecho como el oblicuo externo izquierdo se activan cuando realizo un giro con balón sentado, ¿no? O parado. El oblicuo externo e interno, izquierdo y derecho, también se activan cuando realizo un giro con balón. ¿Perfecto? Entonces, al realizar giros, yo estaré activando al músculo oblicuo externo e interno. Pero cuando realizo un abdominal, en donde estoy realizando una flexión de columna, estaré activando a los oblicuos externos e internos también. Entonces hay que entender de que no tan solo cuando realizas un abdominal estás activando al recto abdominal, sino también estás activando los oblicuos, chicos. Entonces hay que entender eso, ¿sí? Porque la función de los oblicuos funcionan de manera bilateral, o sea, los dos funcionan cuando realizo la flexión del tronco, pero funcionan de manera unilateral cuando realizo giros, por ejemplo. Si yo realizo giros en una polea, por ejemplo, agarrando la polea, agarrando un manubrio o un gancho y giro hacia el lado izquierdo, por ejemplo, estaré activando al oblicuo externo. Y si yo cojo otro gancho, conocido como manubrio en la polea, donde el peso lo llevo, hago el esfuerzo llevando el peso, cargando